Saludos, muy buenas noches. Gracias a cada uno de ustedes por la sintonía con el espacio Puntos de Análisis. Roberto Díaz tiene el grato placer de compartir con todos ustedes esta nueva entrega a través de Sport Vision Canal 35. Recuerden que estamos de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche. Quiero enviar saludos a todas las personas que me han estado hablando del espacio, que cada noche nos ven, a la gente de Villaconsuelo, de Villa Francisca también. Saludos a Lépido, a nuestra querida amiga Joanna Peralta, tanta gente que me ha comentado y me ha dicho del espacio. Quiero enviar, se me quedan muchísimos, quiero enviarle un fuerte abrazo a todos ustedes y gracias por estar ahí en la sintonía con nosotros. Sé que Rodeily Tejada está ahí con nosotros también, disfrutando del espacio Puntos de Análisis como cada día. La gente de San Juan no se nos pueden quedar, que siempre nos reportan la sintonía, allá en La Romana, en Higüey, a todos. ¿Cuánta gente, señores? Yo me he sorprendido, créanme, me he quedado sorprendido de las personas. El buen amigo, nuestro queridísimo amigo Orlando Méndez, que para mí es uno de los mejores narradores del béisbol aquí en la República Dominicana. Perdí la conexión con ella, su frase favorita. Un fuerte abrazo a nuestro querido amigo y hermano, el hombre de la bola de cristal, porque siempre está viendo las posibilidades que tienen los partidos de ganar y aquellos de perder. Bueno, miren, Maestra Vida es una canción de Rubén Blades. Cuando uno la escucha y las cosas que él describe, nos damos cuenta que ciertamente la vida es una gran maestra, que aprendemos cada día más en esta vida y que el ser humano es un ser muy práctico. Por eso es que cuando algunas personas quieren plantear algo y como que le dan mucha vuelta, uno le dice, mira, tú estás teorizando demasiado, aterriza, porque el ser humano es práctico. ¿Por qué digo esto? A propósito del espacio que tenemos hoy para compartir con ustedes, que tiene que ver con el tema de salud. En el día de hoy es algo que está plasmado y planteado, ciertamente, pero que a veces la gente ignora o deja de lado. Pude aprender en el día de hoy de que los pacientes en un 80-90% o por no decir un 100%, suele buscar mantener la discrecionalidad cuando están siendo tratados. Y el profesional de la salud también tiene que mantener esa discreción o confidencialidad con el paciente. Hay temas que algunos pacientes no quieren que, de hecho, hasta los familiares lo sepan. Claro está, en algunos casos los familiares necesitan saber y manejar algunos temas cuando el paciente ya no puede, por ejemplo, valerse por sí mismo. El paciente debe estar informado. Pero hoy pude yo aprender por un caso que estuve viendo y compartiendo con algunos amigos, de que la gran mayoría de los pacientes buscan mantener la discrecionalidad o la confidencialidad cuando están siendo manejados por un profesional de la salud. Puede ser en el área de, por ejemplo, de urología, me imagino, hoy que está con nosotros el doctor Ledesma, las mujeres, sus casos también de ginecología, cualquier diagnóstico, a veces prefieren mantenerlo en discreción entre el facultativo, ellos y un pequeño número o un número reducido de sus familiares. A veces se escapan cosas. Por ejemplo, el día pasado se acerca alguien a nosotros en una conversación y nos dice, me dijeron que fulano está muy mal de salud. Me contó su médico que lo está atendiendo, que es muy amigo mío. Entonces, imagínese usted, es una falta de discreción de algunos profesionales. Entonces, de hecho, creo que cuando estaba en la universidad estudiando psicología clínica, los maestros nos decían, mira, ni siquiera a su pareja usted tiene que estar contándole lo que usted está tratando con su paciente, porque si se dan cuenta no se van a sentir bien y es toda una realidad. Bienvenido con esta palabra nuestro querido amigo Wellington Ledesma. ¿Cómo se siente, Ledesma? Muy bien, Roberto. Buenas noches a ti, a toda tu audiencia. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Hay que tener discreción, hay que tener, eso se llama ética médica. Nosotros no podemos violentar la privacidad de un paciente y eso nos lo enseñan desde los primeros semestres y durante toda la carrera, por supuesto.
a veces, no sé, quizás el tiempo que tienen los profesionales, ¿verdad? Hay como cosas, ¿verdad? Lo dejan de lado y a veces en una conversación con cualquier persona, fulano tiene esto, fulano se está tratando aquí. Entonces, creo que hay cosas, hay intimidades. Yo creo que la salud a veces es un asunto de intimidad de la persona. En algunas áreas, claro está, hay personas que quieren manejar temas muy bajo perfil, pero cuando el profesional pierde eso, agrede lo que es la integridad, diría yo, del paciente y puede lastimar sus emociones, desde mi punto de No, vista. es así, es así. La relación médico-paciente parte desde la confidencialidad y la creencia de que alguien te va a asesorar desde el anonimato. Así Eso es. no puede violentarse porque el paciente va a tener, entonces va a perder la confianza en ti Exacto. y te va a ocultar cosas porque se va a sentir A expuesto. propósito de lo que tú dices, ¿qué tan importante es esto? No es el tema, ¿eh? Eso es como el introito, pero quería traer, sí, quería traer esto, porque se dan muchos casos. El doctor Vicente Vargas siempre habla de la bioética y todo esto, y creo que es sumamente importante y algunos facultativos tienen que reconocer esto. Esto de la confianza entre médico-paciente, ¿qué tan importante es? Es trascendental. Fíjate que un paciente lo primero que hace cuando va a tu consulta es que espera hasta ese momento en el que él se siente con confianza. Y si esa Sí, conexión no ocurre, el paciente no vuelve. El bueno, paciente no vuelve porque algo no le cuadra. Sin embargo, hay veces que uno puede durar con un paciente que ya se atendió con alguien 5 minutos y hay conseguir una conectividad. conexión. Y es posible que hay pacientes que te ven 2, 3, 4 veces. Cada persona y cada mente es un mundo. Sin embargo, cuando ocurre ese clic, Sí. cuando ocurre eso, a partir de ahí todo cambia, porque el paciente te está viendo a ti como la persona que le va a llevar a esa orientación para él conseguir lo más preciado que tenemos, que es A la mí me salud. sorprendió un número que me dieron en una ocasión de que el 60% de los pacientes que va por primera vez a una consulta psicológica no regresa. Se habla mucho del rapport o el momento, la ocasión de romper el hielo, de entrar en confianza con el paciente. Y aparentemente el abordaje en principio a veces no es el más adecuado. En la parte de la psicología que yo manejo, no sé si pasa así en otras áreas médicas. Quizá no tanto, pero en la psicología hay prejuicios y las personas tienden Sí, a creer que porque van a utilizar ese tipo de servicios tienen algún tipo de trastorno e incluso lo mantienen dentro del anonimato. Ellos no quieren que eso se sepa y van con miedo a ese sí. tipo de servicios que son costosísimos. Bastante, sí, Son bastante. costosísimos, pero que tienen una utilidad en el día a día, yo creo que hoy más que nunca. En Así países, es. por ejemplo, como Argentina, que es una de las densidades de, por lo menos en Buenos Aires, que ese dato en una rotación que estuvimos por allá nos dimos cuenta, hay por cada 1000 personas que viven en Buenos Aires, la capital, hay un psicólogo. Es un número impresionante Claro, claro. que manejan y para ellos ir a terapia por lo menos 1 o 2 veces al mes Es es algo la normal. canasta básica. Sí, sí, claro Increíble. que sí. La necesidad hoy más que nunca de los profesionales de la salud mental y de la conducta es sumamente importante. Y eso que tú dices, la parte de salud mental y conducta, hay que tenerse mucho cuidado porque son cosas como tan sensibles, la parte emocional, que cualquier cosita puede espantar a un paciente. Hay, perso- Cualquier cosa, ¿eh? hay personas que lo tienen todo, pero no tienen esa estabilidad mental. Y Sí. partiendo de ahí incluso pudieran atentar contra su vida. Eso es Increíble. así, eso es así. Decía, ya para irnos a una pausa y regresar con el tema tuyo, Ledesma, una maestra que de verdad que fue mi profesora en modificación, no, terapia 1 y 2, de que nosotros tendríamos en ciertos momentos la vida de ciertos individuos en nuestras manos, por lo que deberíamos tener mucho cuidado la manera de abordar al paciente, la manera de manejar los temas. Y yo creo que es una profesión de mucho prestigio, lo que tiene que ver con la psicología, muy importante, pero a la vez muy seria, que fue algo que Claro. también nos tocó aprender en su justo momento, porque el paciente, como bien señalabas, busca a alguien en quien confiarle sus asuntos y confiar de que esa persona
va a acompañarle en ese proceso, por lo que no puede ser un cherchoso. Señores, vamos a una pausa. Al regreso venimos con el tema que tiene el doctor Ledesma para el día de hoy. Pausamos. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por app, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. Soy una isla querida, divina y hermosa, donde los sueños se hacen realidad. Entregando toda el alma y corazón. República Dominicana, te llevo por dentro. Sus playas te enamoran y por sus ríos corre la esperanza. Somos un mar lleno de fe, somos sonrisa en cada amanecer. Te llevo en mi pecho. Un paraíso sin igual y el que viene va a querer volver. El esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido. País número 1 en la recuperación del turismo. Urología láser avanzada. El doctor Pablo Mateo, pensando en sus pacientes, ha dado apertura al nuevo centro de salud masculina en MedicalNet, brindando servicios con tecnología de última generación, de los que somos pioneros y único centro en el país en brindarla a sus pacientes, como es el Resum, vapor de agua para tratar el crecimiento o agrandamiento de la próstata. También tenemos el servicio de Renova, ondas de choque de baja intensidad para tratar la disfunción eréctil, implantes o prótesis de pene cuando el paciente no responde a tratamiento. MedicalNet, Torre A, Suite 203, segundo nivel, calle Rafael Augusto Sánchez, número 45, en Sánchez Piantini. Teléfono 829-247-0195. MedicalNet, pensando en sus pacientes. Star Products, pensando en la mujer dominicana, crea el nuevo jabón íntimo Everfresh, doble acción. Elimina la irritación vaginal con pH fisiológico de 4. Tiene máxima frescura, es antibacteriano, porque la confianza es importante y una mujer segura puede conquistarlo todo. Everfresh, completamente tropicalizado. Presidente Abinader encabeza visita construcción del metro hacia Los Alcarrizos. Con esta obra se resolverá un problema que por años ha afectado la movilidad de más de 1 millón de personas, cuyos trabajos avanzan a un paso acelerado. Durante el recorrido, el primer mandatario valoró como positivos los avances hechos en el proyecto. Por su parte, con el pueblo dominicano y con nuestro presidente Luis Abinader para en 22 meses estar entregando esta grandiosa obra a toda la región. Estamos cambiando, estamos cumpliendo. Señores, estamos de regreso aquí en Puntos de Análisis, reiterando el agradecimiento a tanta gente que nos ve. Se me quedaba alguien que de hecho pronto estará con nosotros nueva vez, el doctor Domingo Martínez,
y Fanny también estará con nosotros muy pronto. Ellos de hecho no están en el día de hoy aquí con nosotros porque tuvieron algunos compromisos laborales, que son tremendos médicos. Fanny, que es emergencióloga, y el doctor Domingo Martínez, que es médico nefrólogo. Pero hoy está con nosotros el doctor Wellington Ledesma, que nos va a hablar acerca de cálculos urinarios. Así es. Cuando uno habla de cálculo, la gente entiende que vamos a hablar de matemática y no es así. Sí, sí, se pueden confundir, pero estamos hablando de las famosas piedras en las vías urinarias. La gente lo conoce más comúnmente como piedra en los riñones. En los riñones, sí. ¿Pero qué es esto, doctor? Defínanos un poquito acerca de esto de las piedras en los riñones. Sí, donde quiera que hay fluidos en el organismo, nosotros tenemos entonces el líquido que está en lo que están nadando los solutos. Y estos solutos muchas veces pueden ser cristales. Y la sangre, por ejemplo, es filtrada a través de los riñones. Y cuando la filtra todo el líquido. Es como un colador entonces. Es como un colador y entonces de las sustancias y tóxicos que pasan por todo el torrente sanguíneo van a los riñones y el riñón se queda con muchas de estas sustancias y excreta otras que están de más. Fíjate que muchas veces nos dicen hay que controlar la sal. Sí, sí. La sal es un mineral. Entonces la sal, que se conoce como el sodio, cuando está de más, el riñón excreta. Y esto, por poner un ejemplo, puede dentro de la vía urinaria solidificarse y cristalizarse y generar lo que nosotros conocemos como los cálculos renales, que es muy, muy prevalente en países como el nuestro. ¿Y por qué, doctor? Por el trópico, por el calor. Que la gente tiene que tomar mucha Debería agua. mantenerse hidratado para mantener estos cristales entonces diluidos, pero si uno está deshidratado, la orina está muy concentrada. Y este es uno de los principales factores que favorece a la formación de los cálculos. ¿Qué hay de cierto de esto, de que según el color de la orina, puede que usted tenga un problema, no sé si en los riñones o en la vejiga? ¿Cómo es? Los problemas en los riñones, principalmente, que son órganos que tienen múltiples funciones en nuestro organismo, desde la función de regular la cantidad de líquido que nosotros tenemos. ¿Esa función la tienen los riñones también? Esa función la tienen los riñones. El corazón bombea la sangre, pero los riñones lo que hace es que esta sangre la filtra y es como el portero que dice, estas sustancias están de más, las excreto, estos tóxicos no los necesitamos y los vamos a excretar. O esta sustancia tenemos que quedarnos Cuando usted con habla de ella, excretar, ¿a qué se refiere? a Por un sacar. público ya. Ok, ponerlo de lado. Sacarla del organismo, Ok, porque muy son bien. tóxicos o están de más. Son sustancias que no deben acumularse en el organismo porque podrían favorecer a desequilibrios en el cuerpo. Por ejemplo, el ácido úrico es una sustancia que cuando uno tiene niveles elevados en la sangre, el riñón dice, pero esta sustancia está de más y la va excretando. Hay otras sustancias como la creatinina que se excreta, la urea, se excretan, son metabolitos por dietas proteicas. Cuando nosotros ingerimos, por ejemplo, carnes, estamos ingiriendo alimentos y estos alimentos son necesarios para fortalecer y formar estructuras en nuestro cuerpo. Las células están formadas de proteínas, entre otras cosas. Pero cuando el cuerpo metaboliza estas sustancias, excreta las sustancias tóxicas que resultan de metabolizar esas sustancias. Y eso lo hace por la orina. Oye, pero el riñón es un órgano sumamente inteligente. Pero tiene muchísimas otras Esto funciones. sí, esto no, esto sí, esto no, y para mantenernos en salud. Incluso hormonas. El riñón produce una hormona que se llama eritropoyetina, que Sí. es necesaria para que nuestros huesos produzcan sangre. Cuando tenemos anemia, y porque tenemos, por ejemplo, una enfermedad renal, a veces hay que inyectarte esa hormona porque el Sí. riñón está insuficiente. Pero también el riñón regula la tensión arterial. Pero también el riñón regula los metabolismos y equilibrios en nuestro organismo. Es una maravilla. Indiscutiblemente. Doctor, y esos cálculos, cuando se solidifican en los riñones o en la orina, ¿cómo es esto? Porque la gente a veces dice, si tú te tomas esto, tú vas a orinar esa piedra, pero a veces las piedras son muy grandes, doctor. Eso es correcto, eso es correcto. Fíjate, lo primero es que nosotros podemos formar algunos cristales y lo que le dicen microcalcificaciones. Y son pequeñitas y la mayoría van a ser excretadas. El problema es cuando estas calcificaciones están muy grandes y están tan grandes que si se despegan
de la parte donde se forma, que es arriba en el riñón, entran a la vía urinaria. Y si este tamaño, entonces no pasa por algunas estrecheces fisiológicas que tiene nuestro organismo en el proceso de que va saliendo el cálculo, la piedrecita, y esto va a ocurrir, de las que tienen 5 milímetros aproximadamente o más son las que van a tener algún tipo de dificultad para salir, y entonces tienen que salir con dolor porque no fluye la orina y esa orina se queda secuestrada en el riñón y el riñón sigue produciendo orina. Entonces, ¿qué pasa? Esta orina no fluye, se aumenta la presión dentro del riñón y produce ese dolor tan florido que cuando una mujer llora o dice que le duele, todo el mundo tiembla. Y las mujeres comparten el dolor de expulsar un cálculo con el dolor de parto. Wow. Así de grande. Pero si vamos a dar un paso hacia atrás, doctor, le voy a pedir a Domingo y a Nelson que nos ayuden con el teléfono para que cualquier persona que tenga inquietudes pueda también externarla. Vamos a dar un pasito hacia atrás. ¿Cuáles son las principales causas de producir cálculos en las vías urinarias? Lo principal es la hidratación. Si nosotros estamos orinando amarillo, insisto, colúrico, nosotros le decimos muy ambarino o amarillo intenso, entonces es probable que estemos deshidratados. Y si estamos deshidratados, entonces la orina es un poquito más espesa y tiene muchos de esos cristales y es más favorable para que se produzcan los cálculos. Y estas calcificaciones, porque muchas veces vienen con calcio, son calcificaciones calcáreas en su mayoría, sin embargo puede producirse de otro tipo de sustancias también, de otros cristales que hay en el cuerpo, pero por ejemplo el ácido úrico. Pero estos cálculos, cuando se forman y ocluyen, generan ese dolor que muchas veces va a llevar al paciente a la emergencia. Pero otras veces la piedra está ahí, la identificamos y en verdad no está provocando ninguna alteración, ningún daño. ¿Qué se hace en esa situación? En ese caso, dependiendo del tamaño del cálculo, uno pudiera dar fluidoterapia a la gente que beba mucho líquido y monitorizarla, chequearla. ¿Cuáles son los principales problemas que puede producir un cálculo renal? Hablamos del dolor, si es una piedra que está expulsando. Pero preguntaba a alguien, doctor, a propósito, antes de usted continuar, vamos a ver qué nos dice este oyente. Buenas noches. Va un poquitito el volumen, por favor. Diga su inquietud. Bueno, yo quiero decirle al doctor que yo cuando tomo café orino amarillo. Eso puede ser algún problema, porque yo puedo decir que el café. Ok, vamos a escuchar a ver qué nos dice el doctor. Síguenos a través de tu pantalla. Cuando toma café, orina amarillo, sí, doctor. El café tiene una sustancia que hace que la orina sea colúrica, aunque esté hidratado, pero inmediatamente ya excreta esa sustancia y también hay un olor característico en la orina cuando uno ingiere café, inmediatamente uno bota esa sustancia, eso no significa ningún problema. El problema es mantenerse deshidratado durante mucho tiempo, porque ahí es donde ocurre el factor que pudiera desencadenar la formación de los cálculos. Te decía, alguien preguntaba, y recuerden que a través del 809-227-2749, 227-2749 pueden externar sus inquietudes, que por qué el dolor del riñón siempre ataca de noche. Sí. ¿Hay una lógica en esto, doctor? No siempre ataca de noche. Vamos a ver. El dolor va a ocurrir cuando el cálculo llega a un punto donde es de difícil para que pase, donde está estrecho. Y esto puede ocurrir en cualquier momento. Sin embargo, muchas personas tienden a ingerir más líquido muchas veces en la noche porque están tranquilos en la casa. Y este líquido entonces pudiera favorecer a algún flujo y uno va a producir orina que se va a almacenar en la vejiga sin ningún problema si no hay un cálculo. Pero si hay un cálculo, esta orina se va a quedar en el riñón, generando el cólico nefrítico. Tener, como dicen algunas personas, varios cálculos, ya sea en la vía urinaria, en los riñones, ¿a qué consecuencia podría llevarnos? Sí, otra de las cosas que te estaba diciendo con eso de los factores favorecedores para la formación de los cálculos, aparte de ingerir muchas sustancias que pudieran favorecer a que se acumulen esto y a la deshidratación, nosotros tenemos desórdenes metabólicos. Es decir, hay personas que dicen, no, pero yo ingiero leche, ingiero queso, muchísimo calcio y yo no tengo problema. Pero si esa persona tuviera un desequilibrio en el calcio
y una hipercalciuria, porque tiene más calcio en la orina de lo normal, por alguna razón o algún desequilibrio, que llamamos un desequilibrio o desorden metabólico, este individuo, y eso ocurre en la mitad de los pacientes que tienen trastornos o forman cálculos recurrentemente, ese paciente tiene un problema. Y este problema nosotros lo manejamos con medicina interna y con nefrología, porque la urolitiasis o las enfermedades litiásicas o cálculos en las vías urinarias, cuando están tapando, lo que hace el urólogo es que destapa, si amerita, o le da el seguimiento. Esa intervención quirúrgica, cuando usted habla de destapar. Exactamente, si el cálculo está atascado y ese cálculo entonces no permite que la orina fluya, ¿qué va a pasar con el riñón mientras esté sufriendo? Pudiera sufrir daños incluso irreversibles. Sí. Y toda esa función renal que estábamos hablando al principio podría verse afectada. Y es por eso que muchas veces, si el cálculo duele, eso se considera una urgencia urológica y el paciente debe ir a emergencia a ser evaluado. Sin embargo, hay cálculos que son tan grandes y no van a pasar y no van a tapar, y el daño lo va a ocurrir insidiosamente, porque va pasando la orina, pero esa orina poco a poco va quedándose acumulada por más tiempo y el riñón poco a poco va perdiendo su función. Ese es otro de los daños que hay que monitorizar. Además del dolor que puede producir un cálculo, ¿existen otras señales, otros síntomas? Eso es lo que estaba diciendo. Hay veces que la piedra no duele porque la obstrucción no es aguda, no es total. Ocurre parcialmente y le da un chance al riñón a que pueda dilatarse insidiosamente sin generar ese dolor. Ocurre por la compresión, por el aumento de la presión y la compresión a los nervios. Pero si este aumento de la presión dentro del riñón ocurre al paso, insidiosamente, entonces el riñón poco a poco va perdiendo su función y nosotros hemos tenido pacientes con una obstrucción parcial, pero de tanto tiempo que el paciente nunca se dio cuenta que cuando viene ya el riñón incluso no sirve. Es la segunda cosa que nosotros tenemos que poner asunto cuando diagnosticamos un cálculo. Si el cálculo da dolor o si está obstruyendo importantemente la vía urinaria, y la otra es, como pasa en la mitad de ellos también, si hay infección de las vías urinarias, porque la mitad de los cálculos estadísticamente van a venir acompañados de bacterias. Antes de irnos a la pausa, doctor Ledesma, el riñón se afecta de tal manera que ya deja de funcionar. Ahí es donde se procede a dializar al paciente. Sí, muchas veces el riñón dentro de él tiene incluso una infección y en vez de uno dejarlo ahí tranquilo, tiene que hacer un procedimiento quirúrgico y extraer la pieza. Pero si ese riñón no funciona, el otro riñón debe funcionar perfectamente bien y uno lo evalúa, y de ser así, pues entonces... ¿Se puede vivir con un riñón, con un solo? Con un riñón sin ningún tipo de problema, pero tenemos que tener uno. El problema con algunos pacientes que se le dañan ambos riñones es que tienen que entrar al programa de trasplante, porque ya sin riñón no hay vida, a menos que sea pegado a una máquina que nosotros conocemos como la máquina de diálisis. He escuchado que el riñón es un órgano tan noble que se puede obtener de cadáver, pero también de pacientes vivos. Sí, o sea, claro que sí. Ahí cuando un paciente tiene un accidente y le declaran muerte cerebral, pero sus órganos no han tenido una pérdida del flujo sanguíneo, porque el cerebro, aunque no está 100% funcionando, pero mantiene las funciones vitales, y estas funciones vitales preservan los órganos, y uno de los órganos que se puede extraer y colocar de un donante cadavérico es el riñón. Pero también se puede extraer de un paciente vivo. También se puede hacer de un donante vivo que sea, vamos a decir, compatible. Compatible, exactamente, gracias, con la persona. Muy bien. Aquí dicen popularmente, me costó un riñón, y es que el riñón tiene tantas funciones, es tan importante en la vida del ser humano que no es para menos. Vámonos a una pausa, regreso, continuamos conversando con el doctor Wellington Ledesma, médico urólogo, aquí en el espacio Puntos de Análisis. Y si usted tiene cualquier inquietud, usted hombre que está ahí viéndonos en este momento, al orinar, si siente alguna molestia, si algunas de estos síntomas que ha estado mencionando el doctor, usted lo ha sentido, sería bueno que usted pues nos llame y externe su inquietud al 809-227-2749. Pausamos, al regreso continuamos.
El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. Soy de una isla querida, divina y hermosa, donde los sueños se hacen realidad. República Dominicana, te llevo por dentro. Sus playas te enamoran y por sus ríos corre la esperanza. Ser de esta tierra es lo más grande para mí. El esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido. País número 1 en la recuperación del turismo. Urología láser avanzada. El doctor Pablo Mateo, pensando en sus pacientes, ha dado apertura al nuevo centro de salud masculina en MedicalNet, brindando servicios con tecnología de última generación, de los que somos pioneros y único centro en el país en brindarla a sus pacientes, como es el Resum, vapor de agua para tratar el crecimiento o agrandamiento de la próstata. También tenemos el servicio de Renova, ondas de choque de baja intensidad para tratar la disfunción eréctil, implantes o prótesis de pene cuando el paciente no responde a tratamiento. MedicalNet, Torre A, Suite 203, segundo nivel, calle Rafael Augusto Sánchez, número 45, en Sánchez Piantini. Teléfono 829-247-0195. MedicalNet, pensando en sus pacientes. Star Products, pensando en la mujer dominicana, crea el nuevo jabón íntimo Everfresh, doble acción. Elimina la irritación vaginal con pH fisiológico de 4. Tiene máxima frescura, es antibacteriano, porque la confianza es importante y una mujer segura puede conquistarlo todo. Everfresh, completamente tropicalizado. Presidente Abinader encabeza visita construcción del metro hacia Los Alcarrizos. Con esta obra se resolverá un problema que por años ha afectado la movilidad de más de 1 millón de personas, cuyos trabajos avanzan a un paso acelerado. Durante el recorrido, el primer mandatario valoró como positivos los avances hechos en el proyecto. Por su parte, el director ejecutivo de la OPRED, ingeniero Rafael Santos Pérez, reafirmó su compromiso con el pueblo dominicano. Estamos comprometidos con el pueblo dominicano y con nuestro presidente Luis Abinader para en 22 meses estar entregando esta grandiosa obra a toda la región. Estamos cambiando, estamos cumpliendo. Estamos de regreso en Puntos de Análisis. Ahí está el teléfono, cualquier inquietud que usted tenga sobre el tema que se está tratando en esta noche, 809-227-2749. Recuerden que estamos conversando con el doctor Wellington Ledesma, médico urólogo. Doctor Ledesma, háblenos un poco acerca del diagnóstico, cómo se realiza y cuál es el más eficaz de los métodos. Claro, porque nosotros inmediatamente tenemos un paciente con un dolor muy característico que te lleva, comenzamos a sospechar, pero el paciente puede tener un dolor en esa zona por múltiples razones. Claro, el dolor del cólico nefrítico hace muchas veces que el paciente esté intranquilo, sudoroso, incluso que se acompañe con náuseas y vómitos. Y otra de las características que nos hacen sospechar altamente que es un cólico, que tú le dices al paciente, en la escala del dolor, un dolorcito es 1 y dolor, el peor dolor que te puedas imaginar es 10. ¿Qué tan alto es su dolor? El paciente del cólico te va a decir 20, te va a decir 10, te va a decir 11, nunca menos.
Yo he visto gente llorar por piedras en los Así es. riñones. Entonces tú tienes la sospecha de que es un cálculo y tienes que hacerle lo más fácil y asequible para cualquier centro de salud, es una sonografía. Y en la sonografía, si el cálculo mide 0.5 centímetros, puede ser visible muchas veces. Pero más que ver el tamaño del cálculo o si hay un cálculo, nosotros queremos ver si el riñón está dilatado. Porque si el dolor es por un cólico nefrítico, el riñón no debe estar dilatado, pero en este paciente lo vamos a ver dilatado. Si es derecho, el riñón derecho. Si el dolor viene del lado izquierdo, entonces el riñón dilatado debería ser del lado izquierdo. Y hacemos un examen de orina. Eso es lo básico y fundamental en una sonografía. En un examen de orina. Y en el examen de orina, muy probablemente nosotros vamos a ver en un 90-95% de las veces sangre oculta o microhematuria o incluso sangre que uno la puede ver. Esto es muy subjetivo y patognomónico de que tenemos o estamos ante la presencia de probablemente cálculo en la vía urinaria. Claro, se maneja el paciente como un cálculo, como si fuera una uropatía obstructiva por el cálculo y con dolor, analgésicos buenos, y mandamos al paciente después que mejore a hacerse una tomografía, porque la sonografía tiene un 50% de margen de error para ver los cálculos. Sin embargo, la tomografía, que es el estudio ideal con mayor sensibilidad para ver las piedras, tiene una efectividad de un 95%. Aunque yo no me sienta nada, yo debería realizarme un examen, una prueba para ver si tengo algún cálculo. Fíjate, Roberto, eso es algo que me gusta decir cada vez que tengo la oportunidad, porque las mujeres le llevan al hombre la milla en términos de evaluación. Así es decir, la mujer sale del pediatra al ginecólogo. Sí. No hay un bache. Sin embargo, el hombre sale del pediatra a los 15 años y no vuelve a verse con un médico a menos que haya un problema hasta que cumple 40 años. Sin embargo, eso no es lo recomendable. Lo recomendable es que uno se haga su batería de análisis durante toda la vida a partir de que uno tenga una vida productiva, no que espere que ocurra un problema. Entonces, contestando tu pregunta, si nosotros hacemos exámenes sencillos, una sonografía, puede ser anual, puede ser cada 2 años, y un hemograma y un examen de orina, con eso fundamentalmente nosotros pudiéramos notar si hay algún desequilibrio o no y si ameritaría hacer un estudio superior. Pero con eso fundamentalmente una persona anualmente o cada 2 años nosotros pudiéramos detectar si existiera la posibilidad de que está formando alguna piedrecita por ahí insípida, porque dijimos, no todas van a provocar problemas. Mira, yo siempre en ese punto, siempre he dicho que nosotros, tú me preguntas a mí como en cuántas ocasiones tú has llevado tu vehículo al taller este año. Y yo te voy a decir un sinnúmero de veces, no porque quizás lo necesites, hasta de rutina. Y tú le puedes preguntar eso a cualquier hombre, pero pregúntale cuántas veces ha ido al médico este año, al menos que tenga un problema significativo, al menos que haya una urgencia. Te va a decir, bueno, este año yo no he ido. Ha dado un martillazo sobre el clavo, así es. Sí, y quizás pase el año y si no se presenta algo urgente, no va. No va. Sin embargo, yo creo que a veces nosotros cuidamos más de nuestros vehículos que de nuestra salud. Los hombres, las mujeres están exoneradas. Están exoneradas porque las mujeres siempre, aunque sea cada 6 meses, van. Pero nosotros los hombres, señores, nos descuidamos muchísimo. ¿Y cómo se traduce eso? ¿Cómo se traduce eso? Las mujeres duran entre 5 y 10 años más que los hombres. Nosotros, sí, más que nosotros, porque los problemas cuando se detectan a tiempo pueden tener una solución. Claro. Y ahí hay que trabajar muchísimo con los hombres. Por ejemplo, alguien me decía que no tenía tiempo de ir al médico por un asunto de trabajo, a lo que me tocó decirle, pero si tú no tienes salud, no vas a poder trabajar. Claro. Tú tienes que poner primero tu salud y luego el trabajo, que es lo lógico, pero en cultura como la nuestra es primero ganar, ganar, ganar y nos olvidamos de todo lo demás, por lo que nosotros a través de ese espacio le hacemos la invitación. En el presupuesto que usted siempre saca para su carro, saque algo también para su salud, porque eso es otra cosa. ¿Cuánto cuesta esa pieza? Tanto, póngaselo. Doctor, ¿y cuánto me sale eso? Tanto. Ay, Dios mío. ¿Y hasta dónde que vamos a llegar? Todo está caro, todo está por las nubes, doctor. Usted no me puede ayudar, que uno lo escucha, señores. Uno lo escucha. Y yo creo que hay una inversión de valores en ese sentido. Y bueno, si nosotros tenemos un bien preciado y principal en nuestra vida, es la salud.
Claro que sí, estoy completamente de acuerdo. Doctor, ¿y a qué edad se presentan más frecuentes estos cálculos? Ellos podrían presentarse a cualquier edad, sin embargo, cuando se presentan en un infante, muchas veces asociado a alguna anomalía de la vía urinaria. Sin embargo, después que el hombre entra en una vida más productiva, puede estar más activo y descuidarse ingiriendo líquidos, en estos pacientes va a haber una mayor prevalencia y es más probable que ocurra. Y esto después que uno tiene la vida productiva, por ejemplo, que ya comenzó a la universidad, que tiene un ajetreo, que está distraído, que tiene problemas, no cuida tanto de costumbres como es la de ingerir líquidos, y comienza a tener otros desequilibrios que aumentan con la edad y con la mala dieta, y estos pacientes son los que mencionamos que tienen algunos trastornos metabólicos. Y hay que mencionar que va a ser muchísimo más frecuente en un paciente con obesidad, porque el obeso tiene múltiples trastornos metabólicos, pero también en pacientes que tienen un sedentarismo. Claro que sí. También eso influye. ¿Y a qué sexo afecta más, a los hombres o a las mujeres? Y afecta ligeramente más al hombre, porque el hombre es un poquito más activo, en una proporción, digamos, de 2-1. Es la tercera causa de consulta urológica detrás de las infecciones del tracto urinario y los problemas prostáticos. La tercera causa en frecuencia por la que la gente va a la consulta urológica son los cálculos en las vías urinarias. Sumamente interesante. Vamos a hacer un nuevo corte, al regreso ya a la parte final del espacio con el doctor Wellington Ledesma, que hemos estado conversando acerca del tema los cálculos en las vías urinarias. Pausamos, al regreso continuamos. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. Soy de una isla querida, divina y hermosa, donde los sueños se hacen realidad, donde todos unidos rompemos barreras, entregando toda el alma y corazón. República Dominicana, te llevo por dentro. Sus playas te enamoran y por sus ríos corre la esperanza. Somos un mar lleno de fe, somos sonrisa en cada amanecer. Un paraíso sin igual y el que viene va a querer volver. Ser de esta tierra es lo más grande para mí. El esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido. País número 1 en la recuperación del turismo. Urología láser avanzada. El doctor Pablo Mateo, pensando en sus pacientes, ha dado apertura al nuevo centro de salud masculina en MedicalNet, brindando servicios con tecnología de última generación, de los que somos pioneros y único centro en el país en brindarla a sus pacientes, como es el Resum, vapor de agua para tratar el crecimiento o agrandamiento de la próstata. También tenemos el servicio de Renova, ondas de choque de baja intensidad para tratar la disfunción eréctil, implantes o prótesis de pene cuando el paciente no responde a tratamiento. MedicalNet, Torre A, Suite 203, segundo nivel, calle Rafael Augusto Sánchez, número 45, en Sánchez Piantini. Teléfono 829-247-0195.
Star Products, pensando en la mujer dominicana, crea el nuevo jabón íntimo Everfresh, doble acción. Elimina la irritación vaginal con pH fisiológico de 4. Tiene máxima frescura, es antibacteriano, porque la confianza es importante y una mujer segura puede conquistarlo todo. Everfresh, completamente tropicalizado. Presidente Abinader encabeza visita construcción del metro hacia Los Alcarrizos. Con esta obra se resolverá un problema que por años ha afectado la movilidad de más de 1 millón de personas, cuyos trabajos avanzan a un paso acelerado. Durante el recorrido, el primer mandatario valoró como positivos los avances hechos en el proyecto. Por su parte, el director ejecutivo de la OPRED, ingeniero Rafael Santos Pérez, reafirmó su compromiso con el pueblo dominicano. Estamos comprometidos con el pueblo dominicano y con nuestro presidente Luis Abinader para en 22 meses estar entregando esta grandiosa obra a toda la región. Estamos cambiando, estamos cumpliendo. Señores, estamos ya en la parte final del espacio Puntos de Análisis. Muy grata esta conversación con el doctor Wellington Ledesma. Sé que muchas personas están siendo muy edificadas a través de este espacio de Puntos de Análisis, un espacio también de conocimiento, de debate, de compartir con todos ustedes. La parte de el manejo de esta patología, doctor. Una vez que nosotros tenemos el diagnóstico con una tomografía, sabemos el tamaño del cálculo, o cuántos son, la ubicación y el daño que pudiera estar ocasionando. Bien. Y en base a esto nosotros tenemos que tomar una Repite decisión. esto, tenemos Sí, el diagnóstico. con la tomografía nosotros sabemos dónde está el cálculo. Ok. Si son más de uno. Ok. El tamaño que tiene, qué tan duro es el cálculo, y toda esta información y el daño que pudiera estar ocasionando, el grado de dilatación que podría tener el riñón y la vía urinaria, y todo esto nos dice qué tan urgente o no pudiéramos nosotros tener una conducta activa. El 60-65% de los cálculos, si miden de 7 milímetros hacia abajo, van a salir, porque el conducto mide 1 centímetro. Pero ese conducto tiene 3 o 4 estrecheces, donde la piedra se va a pasar un tiempo ahí. Pero el mismo organismo, como una parada. El mismo organismo está tratando de sacar el cálculo. Entonces 60-65% de estos cálculos van a salir con medicamentos. Pero hay un porcentaje de ellos que no, y podría alterar la función del riñón o generar una infección que desmejore totalmente el cuadro de estabilidad del paciente. Esto es lo que nos va a decir si es más rápido o no que tenemos que actuar. Hablamos de que tú le puedes dar tratamiento médico en un cálculo a ver si sale 1 o 2 semanas, porque después de este tiempo comienzan a ocurrir unos cambios dentro del riñón que son irreversibles. Pero si el dolor no te deja, tú no puedes esperar ese tiempo, tienes que actuar. ¿Y cómo actuaríamos nosotros en un cálculo que esté en la vía urinaria atascado? ¿De qué manera? Cuenta. Nosotros utilizamos procedimientos endoscópicos por los mismos orificios naturales del cuerpo, por donde un hombre y una mujer orina, la uretra. Introducimos aparatos ultrafinos. Pero siempre ha sido así, doctor. No, hace una década nosotros veíamos en la mayoría de los casos, por lo menos en el hospital donde yo estudiaba, eso lo veíamos como que era algo de otro planeta. Sin embargo, hoy por hoy, incluso en la mayoría de los hospitales, los pacientes pudieran tener acceso a este tipo de tecnología. Y obviamente en la práctica privada es como debería de resolverse la mayoría de estos casos, endoscópicamente. Nosotros lo llamamos litotricia endoscópica. Nos paramos con el aparato enfrente al cálculo y dependiendo su ubicación podemos triturarlo y sacarlo con láser o energía neumática. Si son cálculos muy grandes y están en la vía urinaria alta, en el riñón, en la pelvis, el embudo donde se almacena la orina para bajar, si hay un cálculo grande pudiera dársele lo que se conoce como litotricia extracorpórea, que es a través de la piel. Y hay algunas cirugías en los cálculos más grandes que se hacen percutáneas. Por pequeñas incisiones se entra en un aparato, se mira la piedra de frente, se tritura y se saca. Si comparamos con lo que se hacía hace una década, que era hacer una incisión de 10 centímetros para entrar a sacar una piedrecita,
hemos avanzado mucho. Pero muchísimo, muchísimo, y además no queda esa cicatriz como antes se le quedaba a las personas. Dolorosa, que se prestaba para que se formaran hernias, después estéticamente El no tiempo, podían ni usar el traje tiempo de baño. recuperación después de sacarle una piedra. Típicamente el paciente se va al otro día de alta. Cuando es una piedra un poquito más grande y se hace un procedimiento Sí. percutáneo, pudiera ser que dure 2 días. Domingo, dejé la mejor pregunta para último. Qué cosa, ¿eh? Doctor, después de sacar esa piedra, si se hace por la vía urinaria, ¿qué tiempo se dura para entrar en acción, en juego? Ah, pero esa pregunta es importante y es la que más le preocupa al paciente. ¡Claro! Fíjate, el paciente, ¡Es domingo! el paciente sale con un catéter que Ajá. va a ser retirado a las 4 o 6 semanas. Pero si este catéter que pudiera generar alguna poca molestia, casi nunca muy importante, pero el paciente desde que se recupera ya en una semana, nosotros pensamos que pudiera retomar sus labores y que vuelva a la felicidad a esa casa de domingo. En una semana, doctor. Sí. Ok. Se puede aguantar. Se puede aguantar. En el caso de las mujeres, por igual. Sí, Vamos a ver si es mujer- el mismo tratamiento. Las mujeres tienen muchas veces un poquito más de molestia porque a veces Sí. el catéter que nosotros dejamos, que es como una manguerita que se queda por dentro en la vía urinaria y se retira de la misma forma que se colocó endoscópicamente, esto como la vejiga muchas veces de la mujer aguanta mucha orina y la uretra es muy Sí. corta, pudiera generar alguna molestia. Casi siempre ellas se sienten en confianza después de 2 semanas para retomar ese tipo de práctica. Pero puede ya en 5 días a 15 días retomar sus labores cotidianas, laborales. Puede volver a También. juego. Así es. Mira, doctor, llegamos ya al final del espacio. Quisiéramos escuchar sus recomendaciones de conclusión y dónde usted se encuentra laborando y sus contactos. Sí, claro. Bueno, si nosotros tenemos un dolor de espalda, muchas veces confundimos y creemos que son cálculos en los riñones o en las vías urinarias. No, vaya a consulta con el urólogo y si ese urólogo soy yo, pueden visitarnos en el Centro Médico UCE a partir de todas las tardes, desde las 2 a las 5 de la tarde. Diario. Menos los miércoles. Ok. Y el contacto nuestro es 809-475-6102. Y repito, 809-475-6102. Bueno, a ustedes gracias por la atención de su sintonía. Recuerden que de lunes a viernes estamos aquí compartiendo con ustedes interesantísimos temas en puntos de análisis a través de Sport Vision, Canal 35. Será hasta mañana. Pásenla bien.